Por un momento piensa en un pequeño pueblo en Connecticut, 1981. Una familia aterrorizada por algo que no pueden ver. Un niño de 11 años grita, se retuerce en el suelo, como si algo invisible lo estuviera desgarrando por dentro. Sus padres, desesperados, llaman a la iglesia. Entra en escena el matrimonio Warren, Ed y Lorraine, los investigadores de lo paranormal más famosos del mundo. Pero lo que sucedería después no se parecería a nada de lo que habían enfrentado antes. Porque esta vez, el demonio no se quedó en el niño, saltó a otro cuerpo. Lo que comenzó como un exorcismo rutinario terminó en el primer caso en la historia de Estados Unidos en el que un acusado de asesinato alegó en un tribunal: no fui yo, el diablo me obligó a hacerlo. Sí, esta es la historia real detrás de El Conjuro 3, El diablo me obligó a hacerlo. Una de las películas más oscuras y polémicas de la saga. Una historia que mezcla crimen, religión, posesiones demoníacas y un juicio que puso en jaque la lógica de la justicia. Pero antes de que Warner Bros. Lo convirtiera en un blockbuster, este caso fue carne de titulares, debates éticos y, para algunos, pruebas de que el mal existe y puede cruzar al mundo físico. En este video vamos a desentrañar el caso completo, cómo comenzó todo con la posesión de un niño, el exorcismo que salió terriblemente mal, el asesinato que conmocionó a la comunidad, el juicio que hizo historia al intentar usar la posesión demoníaca como defensa legal, y por supuesto, las diferencias entre lo que realmente pasó y lo que Hollywood nos mostró en pantalla. Este no es solo un video sobre una película de terror, es un viaje a un momento en que lo paranormal se mezcló con lo judicial, y donde la línea entre el bien y el mal se volvió más borrosa que nunca. Y prepárate, porque no vamos a hablar solo de los Warren como héroes, también vamos a cuestionar si su intervención ayudó, o si, en el fondo, todo fue parte de un espectáculo mediático. Así que apaga las luces, sube el volumen y quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te hará dudar de lo que crees sobre la fe, el miedo y la justicia. Y quién sabe, después de escuchar todo lo que pasó, quizá tú también termines diciendo que el diablo los obligó. Contexto de la película El Conjuro 3, El diablo me obligó a hacerlo, no es una película de terror cualquiera, es un cambio de tono dentro de la saga que conocíamos. James Wan, el creador de la franquicia, cedió la dirección a Michael Chaves, y esto se nota, en lugar de centrarse en el clásico casa embrujada que nos mantuvo al borde del asiento en las dos primeras entregas. Esta historia nos lleva a un territorio nuevo casi policíaco, donde el verdadero horror no está en las paredes de un hogar, sino en los pasillos de un tribunal. La película se inspira en el caso real de Arne Cheyenne Johnson, ocurrido en 1981 en Brookfield, Connecticut, que marcó un antes y un después en la historia legal de Estados Unidos. Por primera vez, la defensa de un acusado de asesinato argumentó que el responsable no era el hombre, sino una fuerza demoníaca que lo había poseído. Esto convirtió el caso en un fenómeno mediático y en el más polémico de los archivos de los Warren. La cinta comienza con un prólogo impactante, un exorcismo fallido al pequeño David Glatzel. La escena es intensa, brutal y caótica, y establece de inmediato que esta no es una historia de sustos lentos, sino de un mal que ataca de manera directa y sin descanso. Durante este exorcismo, Ed Warren sufre un infarto, y en el caos del ritual, el demonio que atormentaba a David aparentemente abandona su cuerpo, pero no desaparece, encuentra un nuevo huésped, Arne, el cuñado de David. Desde este punto, la película se convierte en una mezcla de thriller judicial y horror sobrenatural. Vemos a Arne luchar contra algo invisible, tener visiones perturbadoras y finalmente perder el control en un acto de violencia que termina en tragedia. Es entonces cuando la historia da un giro. En lugar de huir de la justicia, Arne decide enfrentar el sistema legal con una defensa nunca antes vista: posesión demoníaca. Este enfoque convierte a la película en algo más que un relato de miedo. Es un comentario sobre la fe, la justicia y el bien y el mal. Mientras en las dos primeras películas los Warren se enfrentaban a entidades para salvar familias, aquí también deben convencer a la ley y a la sociedad de que lo paranormal es real. Además,
El Conjuro 3 expande el universo cinematográfico de los Warren. Nos muestra un lado más vulnerable de Ed y Lorraine, quienes deben lidiar no solo con el peligro sobrenatural, sino con la fragilidad humana de Ed y el escepticismo de un mundo que no cree en ellos. En resumen, este primer tema nos prepara para entender que lo que vamos a analizar no es solo una película de sustos, es una historia que mezcla terror, crimen y religión en un caso que puso en jaque a la lógica humana. El caso de Arne Cheyenne Johnson, el corazón del Conjuro 3, y de esta historia real es el caso de Arne Cheyenne Johnson, un joven de 19 años que se convirtió en el primer acusado de asesinato en Estados Unidos en alegar en un tribunal que su crimen fue cometido bajo posesión demoníaca. Esta defensa, conocida como The Devil Made Me Do It, el diablo me obligó a hacerlo, es lo que le da nombre a la película y lo que la convierte en una historia tan impactante. Pero antes de llegar al juicio, tenemos que entender quién era Arne. Según los reportes de la época, Arne era un chico tranquilo, trabajador, que vivía en Brookfield, Connecticut, y estaba comprometido con Debbie Glatzel, la hermana mayor de David, el niño que sufriría la posesión inicial. Para quienes lo conocían, Arne era responsable y protector, y precisamente esa actitud protectora fue la que lo llevó a convertirse en el protagonista involuntario de este caso. En 1980, la familia Glatzel comenzó a experimentar sucesos extraños en su casa, ruidos, sombras y comportamientos aterradores en el pequeño David. Según los testimonios, David empezó a describir visiones de un hombre de aspecto demoníaco que amenazaba con llevarse su alma. Desesperados, los Glatzel buscaron ayuda de la iglesia y fue así como entraron en contacto con Ed y Lorraine Warren. Los Warren determinaron que David estaba bajo la influencia de un espíritu maligno y solicitaron un exorcismo oficial. Durante el proceso, que fue documentado por varias personas presentes, Arne desafió al demonio y le gritó que lo dejara en paz, ofreciéndose como sacrificio. Según los testigos, fue en ese momento cuando todo cambió. Tras el exorcismo, David pareció mejorar, pero Arne comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Se ponía agresivo sin razón, tenía episodios de amnesia y decía ver criaturas demoníacas que lo seguían. Este fue el inicio de su supuesta posesión. El 16 de febrero de 1981, Arne cometió el acto que lo llevaría a juicio. Durante una discusión con su casero, Alan Bono, Arne lo apuñaló varias veces con un cuchillo de bolsillo, causándole la muerte. Sin embargo, lo que hizo de este caso algo tan peculiar fue lo que vino después. Arne no huyó de la escena, fue arrestado sin resistencia y en el juicio su defensa legal argumentó que no era responsable de sus actos porque había estado poseído. Esta estrategia legal causó conmoción en todo el país. Era la primera vez que se intentaba demostrar en una corte que el diablo podía influir en una persona hasta el punto de cometer un asesinato. El caso de Arne se convirtió en un fenómeno mediático y dividió opiniones. Algunos creían que era una excusa desesperada, otros lo vieron como evidencia de que lo sobrenatural es real. La posesión de David Glatzel, antes de que el mundo escuchara el nombre de Arne Cheyenne Johnson en los titulares de los periódicos. Todo comenzó con un niño de apenas 11 años, David Glatzel. Su historia es el verdadero origen de lo que más tarde sería llamado el caso del diablo me obligó a hacerlo. En el verano de 1980, la familia Glatzel se estaba mudando a una nueva casa en Brookfield, Connecticut. Según el relato de la familia, David fue el primero en notar algo extraño en la casa. Hablaba de un hombre viejo, de mirada maligna que lo observaba. Al principio, sus padres pensaron que eran imaginaciones propias de un niño, pero las cosas fueron escalando de forma aterradora. David comenzó a tener episodios de pesadillas tan violentas que despertaba gritando. Decía que veía al hombre en la esquina de su habitación, que lo amenazaba y le decía que se lo llevaría. Poco después, comenzaron a aparecer arañazos y moretones en su cuerpo sin explicación aparente. También se le escuchaba gruñir, hablar con voces profundas que no eran suyas y, en ocasiones, hablaba lenguas desconocidas. Fue en este punto cuando la familia decidió pedir ayuda espiritual. La Iglesia Católica envió sacerdotes para realizar bendiciones en la casa y evaluar la situación.
Pero los eventos solo empeoraron. David empezó a describir visiones de criaturas demoníacas, objetos se movían por la casa y su personalidad parecía cambiar de un momento a otro. Desesperados, los Glatzel contactaron a Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores de lo paranormal. Según Lorraine, que afirmaba ser clarividente, inmediatamente sintió la presencia de algo oscuro y malvado en la casa. Los Warren concluyeron que David estaba poseído y recomendaron un exorcismo formal. El proceso de exorcismo fue intenso y aterrador. Varias personas estuvieron presentes, incluyendo sacerdotes, la familia y Arne Cheyenne Johnson, el novio de Debbie, hermana de David. Durante estas sesiones, David era sometido a oraciones, agua bendita y órdenes para que el espíritu lo dejara. Según los testigos, el niño gritaba, se retorcía, mostraba fuerza sobrehumana y hasta levitaba en algunos momentos. En uno de los exorcismos más intensos, Arne gritó al demonio que dejara al niño y que lo tomara a él en su lugar. Fue en ese instante cuando, según los Warren y la familia, se produjo la transferencia. David mejoró después de esto, pero Arne comenzó a mostrar un comportamiento extraño en los días siguientes. La posesión de David Glatzel no solo fue el inicio del caso de Arne, sino que quedó registrada en audios y notas de los Warren, convirtiéndose en una de las piezas más documentadas de su carrera. Para algunos, es la prueba de que lo demoníaco es real. Para otros, no fue más que un episodio de histeria colectiva y enfermedad mental. La escena del exorcismo inicial, un comienzo digno del infierno, si algo distingue El Conjuro 3, El diablo me obligó a hacerlo, es su impactante escena inicial, que nos sumerge de golpe en un torbellino de terror puro. Esta secuencia no es solo un arranque cualquiera, es uno de los momentos más intensos de toda la saga y marca el tono de la película. La escena comienza en la casa de la familia Glatzel, donde el pequeño David se encuentra completamente poseído. Todo es caos. La cámara nos mete de lleno en el infierno, muebles que vuelan, paredes golpeadas, gritos desgarradores y un niño retorciéndose de formas imposibles. James Wan no dirige esta entrega, pero Michael Chávez logra capturar ese terror visceral que ya es marca registrada de la franquicia. El padre Kastner, junto a los Warren, se prepara para iniciar el ritual. Ed y Lorraine saben que no será un exorcismo cualquiera, la entidad que habita a David es poderosa y no quiere soltar a su víctima. Los espectadores sentimos la tensión en cada segundo, los rezos, el agua bendita, el crucifijo temblando en las manos del sacerdote. Todo se siente real, casi documental, lo que hace que la escena sea aún más aterradora. De pronto, la posesión se desata con toda su fuerza. El cuerpo de David se arquea de forma antinatural, sus ojos se ponen completamente blancos y empieza a gruñir con una voz que no es humana. La secuencia tiene claros guiños a clásicos del cine de terror como El Exorcista, pero con el sello propio del universo Warren, más acción, más caos y más peligro físico. En medio de este horror, ocurre el momento clave que desencadena toda la trama. Arne Cheyenne Johnson desafía al demonio. Entre lágrimas y desesperación, grita, déjalo en paz, tómame a mí. Esta línea, que podría parecer heroica, se convierte en el pacto que desatará todo lo que vendrá después. Es un giro narrativo brillante, porque convierte a Arne en el nuevo objetivo de la entidad. Lo que hace tan poderosa esta escena es su construcción visual y sonora. Cada detalle está diseñado para que el espectador se sienta atrapado. La cámara en mano que sigue la acción de cerca, los golpes de sonido, el silencio repentino antes de cada susto, y la violencia física que recuerda que el mal en el universo de El Conjuro no es simbólico, sino tangible. Al terminar el exorcismo, queda la sensación de que algo salió mal. El niño parece liberado, pero Ed Warren sufre un ataque al corazón en medio del ritual, dejando a Lorraine en estado de pánico. Y aunque la casa se queda en silencio, el espectador sabe que la pesadilla está lejos de terminar. Es la perfecta antesala para el resto de la película. El asesinato y el arresto de Arne. El día en que el diablo fue acusado, el núcleo de El Conjuro 3, El diablo me obligó a hacerlo, es uno de los casos más polémicos en los archivos de los Warren.
el asesinato cometido por Arne Cheyenne Johnson. Este crimen no solo sacudió a la pequeña comunidad de Brookfield, Connecticut, sino que también pasaría a la historia como el primer caso en el que la defensa de un acusado N.E.U.N.A. alegó posesión demoníaca como argumento en un juicio por homicidio. En la vida real, el 16 de febrero de 1981, Arne, de 19 años, estaba viviendo con su novia Debbie Glatzel, la hermana del niño que había sido exorcizado meses antes. Ese día, visitaron a su casero, Alan Bono, un hombre con quien mantenían una relación amistosa. Según los testimonios, Bono había estado bebiendo y se tornó agresivo. Durante una discusión, Arne entró en un estado que los testigos describieron como trance, sacó un cuchillo y apuñaló a Bono repetidas veces, causando su muerte. Minutos después, Arne fue encontrado caminando por la carretera, como si no recordara lo que acababa de hacer. La película dramatiza este evento de manera magistral. Después del exorcismo inicial, vemos cómo Arne empieza a experimentar cambios de comportamiento, pesadillas, alucinaciones y episodios de ira que no puede controlar. Esto genera una atmósfera de tensión en el espectador, porque sabemos que el demonio ha aceptado el trato que Arne ofreció en la escena inicial. El día del crimen en el filme es especialmente inquietante. La escena muestra a Arne intentando mantener la calma mientras Bono, visiblemente alterado, provoca una discusión. En un momento, la atmósfera cambia y el espectador presencia cómo Arne es arrastrado a una especie de realidad paralela, la habitación se oscurece, sombras demoníacas lo rodean y finalmente vemos cómo apuñala a Bono. Pero desde el punto de vista de Arne, lo que él ve no es a un hombre, sino a una criatura monstruosa que lo ataca. Este recurso visual busca hacernos entender que, en la narrativa de la película, Arne no actúa con malicia sino bajo influencia demoníaca. El arresto en la vida real fue relativamente pacífico, Arne no huyó ni resistió. La policía quedó impactada por su comportamiento tranquilo tras el crimen, como si no comprendiera la gravedad de lo sucedido. La película mantiene este detalle, mostrando a un Arne confundido, ensangrentado y aturdido, lo que incrementa la sensación de que algo más grande y oscuro está en juego. Esta parte de la historia es fundamental porque es el punto de no retorno, de aquí en adelante. Todo gira en torno a demostrar si Arne fue culpable por voluntad propia o si, como aseguraron los Warren, fue víctima de una posesión demoníaca que lo llevó a matar. El juicio y la polémica en los tribunales. El diablo me obligó a hacerlo cuando Arne Cheyenne Johnson fue arrestado por el asesinato de Alan Bono. El caso parecía, en apariencia, un homicidio común. Pero lo que ocurrió en los meses siguientes cambiaría para siempre la percepción pública de los tribunales estadounidenses. La defensa de Arne decidió hacer algo sin precedentes, alegar que su cliente no era responsable porque estaba poseído por un demonio en el momento del crimen. Así nació el histórico argumento que más tarde daría nombre a la película, El diablo me obligó a hacerlo. En la vida real, el juicio se llevó a cabo en Connecticut, en noviembre de 1981, y atrajo a reporteros de todo el país. La defensa, liderada por el abogado Martin Minella, aseguró que presentaría pruebas de la posesión, incluyendo el testimonio de los Warren, sacerdotes católicos y grabaciones de los exorcismos realizados al niño David Glatzel, en los que supuestamente el demonio prometió que se iría con alguien más, lo que, según Ed y Lorraine, explicaba por qué había pasado a Arne. Sin embargo, el sistema judicial se encontró con un dilema enorme. El juez del caso, Robert Callahan, rechazó la defensa de posesión demoníaca, argumentando que no existían bases legales para usar fenómenos sobrenaturales como argumento en un juicio. Los tribunales no pueden permitir que algo que no puede ser comprobado científicamente sea utilizado como defensa, declaró. Esta decisión obligó al equipo legal de Arne a cambiar de estrategia en pleno proceso, optando por alegar defensa propia y homicidio en segundo grado. Aún así, el juicio fue un espectáculo mediático. Los Warren fueron llamados a testificar y su presencia atrajo aún más atención de la prensa. Los periódicos lo bautizaron como el caso del demonio homicida,
y los canales de televisión no tardaron en cubrir la historia, mezclando hechos con sensacionalismo. Muchos escépticos criticaron a los Warren, acusándolos de explotar el caso para su beneficio y de convertir una tragedia en un circo paranormal. Por otro lado, creyentes y curiosos abarrotaron las audiencias, convencidos de que lo que estaba en juego era la prueba de que el mal podía controlar a una persona. Finalmente, el jurado encontró a Arne culpable de homicidio en primer grado, pero le otorgó una sentencia mucho menor de lo esperado, solo 10 a 20 años de prisión, de los cuales cumplió apenas 5. Este veredicto fue visto como un triunfo parcial por ambas partes. La fiscalía logró condenar a Arne, pero el hecho de que la sentencia fuera tan baja dio pie a que muchos creyeran que incluso el jurado consideró que algo extraño había ocurrido. El caso dejó una huella imborrable. Por primera vez, millones de personas debatieron en la televisión, la radio y los periódicos si el mal sobrenatural podía tener cabida en la justicia. Y aunque el sistema judicial lo rechazó, el caso sigue siendo uno de los más famosos y polémicos en la historia de los Warren. El rol de Ed y Lorraine Warren en el caso, entre la fe, la ciencia y la polémica. No hay caso de los Warren que esté exento de controversia, pero el de Arne Cheyenne Johnson fue, sin duda, uno de los que más puso a prueba su credibilidad. Desde el inicio, Ed y Lorraine estuvieron involucrados de manera activa, pues ellos mismos habían realizado el exorcismo a David Glatzel, el niño de 11 años que, según ellos, era el huésped original de la entidad demoníaca. Para los Warren, el asesinato de Alan Bono no era un simple crimen, era la consecuencia de un fenómeno sobrenatural que había escalado hasta un punto trágico. La investigación de los Warren comenzó meses antes del crimen, cuando la familia Glatzel los contactó desesperada. Ed, experto en demonología, y Lorraine, medium clarividente, aseguraron que el niño estaba poseído por múltiples entidades demoníacas. Participaron en varios rituales de exorcismo junto a sacerdotes católicos, y fue durante uno de estos eventos que, según su testimonio, el demonio saltó del cuerpo de David al de Arne. Lorraine afirmó haber visto con sus propios ojos cómo la presencia maligna abandonaba al niño y se fijaba en Arne, algo que ella describió como una transferencia de posesión extremadamente rara y peligrosa. Tras el asesinato de Bono, los Warren se convirtieron en los principales defensores de Arne, asegurando que no actuó por voluntad propia. Ellos aportaron grabaciones de audio de los exorcismos de David, documentos y testimonios que, según ellos, respaldaban la teoría de la posesión. Su intención era demostrar que lo que había ocurrido iba más allá de lo humano y que Arne era, en realidad, otra víctima. Sin embargo, su participación no estuvo exenta de críticas. Algunos periodistas los acusaron de sensacionalismo, asegurando que aprovecharon la tragedia para ganar notoriedad. Otros expertos en lo paranormal cuestionaron la falta de evidencia física que probara la transferencia de la entidad. A pesar de ello, el equipo legal de Arne utilizó el testimonio de los Warren como parte de su estrategia para demostrar que el joven no tenía control sobre sus actos en el momento del crimen. Durante el juicio, Lorraine testificó, reafirmando que la posesión de Arne era real y que la Iglesia Católica había autorizado los rituales de exorcismo. Aunque el juez no permitió que la defensa se basara en fenómenos sobrenaturales, la presencia de los Warren en el juicio atrajo la atención mediática y convirtió el caso en un espectáculo nacional. Años después, Lorraine seguiría defendiendo el caso en entrevistas, convencida de que el demonio fue el verdadero culpable. Para los Warren, el caso de Arne Cheyenne Johnson no solo era una tragedia, sino también una advertencia de que el mal puede manifestarse en formas que la justicia humana no siempre está preparada para entender. La maldición de la bruja y los tótems satánicos. Si en El Conjuro 3 hay un elemento que eleva la historia de un simple caso criminal a una pesadilla sobrenatural, es la maldición de la bruja. James Wan y Michael Chávez, los responsables de la dirección y el guión, quisieron que esta entrega fuera más allá de la simple posesión demoníaca y nos presentaron un nuevo antagonista, una ocultista humana, capaz de invocar el mal y dirigirlo a su antojo. La película nos introduce los tótems satánicos,
unos objetos tallados con símbolos de brujería que son colocados en los lugares donde ocurre la actividad paranormal. Estas piezas macabras son el origen de la maldición que atormenta tanto a la familia Glatzel como a Arne. El descubrimiento de uno de estos tótems bajo la casa de los Glatzel cambia por completo el rumbo de la investigación de los Warren, pues deja de ser un caso de posesión aislada para convertirse en un ataque deliberado y dirigido. Lorraine, con su sensibilidad psíquica, se convierte en el puente entre el mundo físico y el sobrenatural. A través de sus visiones, descubre que hay alguien detrás de los eventos, una mujer que practica brujería de manera oscura, con la intención de romper la voluntad de las víctimas y empujarlas a la desesperación. Esta figura, conocida en la película como la ocultista, es uno de los villanos más interesantes de toda la saga, ya que no es un espíritu, sino un ser humano que decide invocar fuerzas demoníacas. La atmósfera de esta parte de la película es especialmente densa. Las escenas donde aparecen los tótems están cargadas de tensión, con un uso magistral de luces, sombras y sonido que hacen sentir al espectador como si estuviera frente a un objeto maldito. Estos elementos recuerdan a las antiguas leyendas de brujas que ofrecían sacrificios a demonios para obtener poder, y nos llevan a pensar que el verdadero terror no siempre viene del más allá, sino de la voluntad humana de invocar el mal. En la historia real, no hay registros de que se hayan encontrado tótems o de que existiera una bruja maldita detrás del caso. Esta parte es una licencia creativa que los guionistas usaron para darle más peso dramático y un villano claro a la narrativa. Sin embargo, está inspirada en los muchos casos que los Warren documentaron sobre cultos satánicos en Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Un periodo en el que se hablaba mucho del pánico satánico. Los tótems en la película funcionan como un símbolo del miedo colectivo, representan la idea de que alguien puede invocar el mal en tu contra, aunque no creas en él. Y esto, en el contexto de la saga El Conjuro, es un recordatorio de que lo sobrenatural no siempre es espontáneo, a veces es provocado. Diferencias entre la película y los hechos reales. Uno de los aspectos más fascinantes del Conjuro 3 es precisamente lo que la distingue de los casos anteriores de las sagas, su mezcla de realidad documentada y ficción cinematográfica. Aunque la película se promociona como basada en hechos reales, lo cierto es que hay varios elementos que fueron modificados, exagerados o directamente inventados para hacer que la historia fuera más aterradora y atractiva para el espectador. Empecemos con lo que fue real. Efectivamente, Arne Cheyenne Johnson fue acusado de asesinato en 1981 tras apuñalar a su casero, Alan Bono. También es cierto que los Warren estuvieron involucrados en el caso, asegurando que Arne estaba poseído en el momento del crimen y que el demonio había saltado desde el cuerpo de David Glatzel, el niño que había sido sometido a exorcismos previos. El juicio fue muy mediático y se recuerda como el primer caso en la historia de Estados Unidos en el que la defensa intentó usar la posesión demoníaca como argumento legal. Sin embargo, ahí terminan las coincidencias más directas. La película introduce a la ocultista y la trama de la maldición con los tótems satánicos, algo que no tiene respaldo en los documentos oficiales del caso. En la vida real, nunca se encontró evidencia de brujería ni de rituales satánicos relacionados con la tragedia. Este recurso narrativo fue añadido para darle un villano humano a la historia y aumentar la tensión. Otro elemento exagerado es la escena del exorcismo inicial, donde vemos a David contorsionarse de manera imposible y la casa casi derrumbarse por la fuerza demoníaca. Si bien los exorcismos reales fueron intensos y presenciados por varias personas, no hubo reportes de fenómenos tan espectaculares como los que se ven en pantalla. Hollywood simplemente aprovechó la oportunidad de hacer una escena impactante para atrapar a la audiencia desde el primer minuto. La relación entre Ed y Lorraine también fue dramatizada. En la película, los vemos constantemente en peligro, enfrentándose cara a cara con fuerzas sobrenaturales que casi los matan. En la vida real, aunque los Warren eran muy apasionados en su trabajo, no hay registros de que hayan estado en situaciones tan extremas como las que muestra la cinta. Finalmente, el clímax de la película
donde los Warren enfrentan a la ocultista en un duelo de fe y voluntad, es completamente ficticio. El verdadero desenlace del caso fue mucho más simple. Arne fue condenado por homicidio culposo y pasó alrededor de 5 años en prisión antes de salir en libertad por buena conducta. Estas diferencias son comprensibles si recordamos que El Conjuro 3 no es un documental, sino una película de terror. Su objetivo es entretener y asustar, no necesariamente reproducir los hechos al pie de la letra. Legado del caso y cierre con reflexión. El caso de Arne Cheyenne Johnson no fue simplemente otro expediente en los archivos de los Warren. Fue un hito en la historia de lo paranormal y, de alguna manera, en la historia judicial de Estados Unidos. Nunca antes alguien había intentado utilizar la posesión demoníaca como defensa en un tribunal, y eso por sí solo convirtió este caso en un fenómeno mediático. La idea de que el mal puede controlar a una persona hasta el punto de cometer un crimen resonó en el imaginario colectivo. En los años 80, la sociedad estadounidense estaba en pleno pánico satánico, con rumores de cultos oscuros, rituales y posesiones que circulaban en todos los medios. Este caso parecía confirmar los peores temores de la época, que el diablo podía estar mucho más cerca de lo que cualquiera se atrevía a admitir. El legado cultural es enorme. El Conjuro 3 reintrodujo la historia para nuevas generaciones, convirtiendo un juicio de hace más de 40 años en un fenómeno viral de redes sociales. Videos, podcasts y teorías conspirativas siguen debatiendo hasta hoy si Arne realmente estaba poseído o si simplemente fue un caso de violencia humana explicado a través de la fe. Para los Warren, este caso reafirmó su misión de advertir al mundo sobre el peligro del mal sobrenatural. Aunque sus detractores los acusaron de sensacionalismo, el matrimonio siguió defendiendo que lo ocurrido fue real hasta sus últimos días. Lorraine Warren llegó a decir en entrevistas que este fue uno de los casos más peligrosos de su carrera, y que las fuerzas involucradas eran tan oscuras que pusieron en riesgo no solo a la familia Glatzel, sino a ellos mismos. Hoy en día, el caso de Arne sigue siendo un ejemplo de la delgada línea entre la fe, la ciencia y la justicia. ¿Fue realmente poseído o simplemente fue una defensa desesperada para evitar la cárcel? Cada persona tendrá su propia conclusión. Lo cierto es que este caso cambió para siempre la manera en que vemos lo paranormal. Dejó de ser solo un tema de películas de terror y se convirtió en una discusión sobre la responsabilidad y el libre albedrío. Y ahora que conoces toda esta historia, quiero invitarte a reflexionar. ¿Tú qué crees? ¿Fue realmente el diablo quien obligó a Arne a matar o todo fue producto de la mente humana? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, dale like y suscríbete, que no te cuesta absolutamente nada, y así no te pierdes ninguno de estos casos escalofriantes que subo al canal. Y si tienes algo que decir sobre este video o sobre el caso, escríbelo en la caja de comentarios que los estaré leyendo. Sin más, me despido y hasta el próximo video. Chao.